Seguimos poniendo la mañana en camino y volvemos a cortar al maestro Julio Covelli, en este caso interpretando Adagio para mi país, de Citarrosa. Justamente, mirá qué diálogo se encuentra ahí, que se va a presentar Julio Covelli y Hugo Rivas en la sala Citarrosa mañana en el Festival Internacional de Guitarra. Qué pecado, me decía el señor. Criminal, Claro, esto no se puede criminal, contar. decía Alvarito. ¿Cómo andas, Alvarito? Ya que ¿Cómo estás anda? ahí. ¿Cómo anda? ¿Anda bien, señor? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Con Acá ganas de se nota recibir. un poco más de ambiente de relajo, hay que Sí, decirlo. hay relajo, hay relajo. Hay relajo y la gente lo sabe, y No por eso se está Camilo. sumando. Claro. Y por eso se está sumando. Ya vamos a dar cuenta también de mensajes que van llegando por allí que nos ayudan a poner la mañana en camino, pero recibimos como siempre al psicólogo Alvarito Alcuri. Mirá, te reclamaron que no hiciste caricatura hoy. Acerca del tema. No sé. Yo creo que los estoy mal acostumbrando, porque no puedo estar dibujando todas las columnas. Esto es un despliegue. Claro, ayer dijiste, bueno, a ver a dónde me voy, que me descargo algo parecido, algo simbólico. Sí, ¿no? y además a mí me gustan mucho los personajes de Intensamente, porque muestran cosas que habitualmente no vemos. Claro. Y yo hablo de esto a cada rato y no me canso no me canso de sorprenderme en realidad, emociones, porque no tomamos en cuenta lo que dispara un montón de conductas que, por ejemplo, si estuviéramos leyendo las noticias, vuelta a vuelta, vemos noticias como estas. Y paso a describir 3 o 4 noticias que tengo, que en cualquier momento uno las lee en el diario, desde que yo tengo memoria. Por ejemplo, por cuestiones de momento estalló una riña en el boliche. Hay 15 detenidos y 2 internados con heridas graves. El dueño, al ser entrevistado, no pudo explicar cómo empezaron los hechos de violencia. Una cosa llegó a la otra y cuando quisimos acordar, aquello era una batalla, ¿no? A cada rato uno ve noticias de este tipo, desde que yo tengo uso de razón y leía el diario y era un niño. ¿Y eso lo catalogamos? Esperá, bueno. vamos a ver qué hay detrás de estas cosas. Ajá, vale. Otra, el juez suspendió el partido cuando hinchas locales invadieron la cancha y agredieron a jugadores del equipo visitante. Después le hicieron una nota al presidente del equipo local, enojado con los árbitros, paran el partido por una pavada, los jueces siempre contra nosotros, dijo el presidente del club. Entre paréntesis, esto pasó hace una fecha en Cancha de Cerro. Entraron 2 a agredir a jugadores. Y el presidente estaba enojado porque decía que los árbitros y la AUF estaban en contra de ellos. Nada de creatividad lo mío. Y además es un clásico. Otra. Según el parte policial, el conductor se desvaneció cuando bajó de su vehículo a discutir acaloradamente con otro que lo habría insultado. Tuvo un infarto del disgusto. El otro no lo agredió físicamente, pero se pone mal cuando maneja, explicó su mujer después del incidente. La última. Según declaraciones de testigos, lo pescaron nuevamente robando en el barrio, lo corrieron, lo agarraron e intentaron hacer justicia por mano propia. Uno de los vecinos, que no quiso ser identificado, dijo: al barrio este no vuelve nunca más. Ahora, yo decía, ¿no? ¿Cuál es el denominador común de estos 4 episodios? ¿Qué te parece? ¿Qué denominador común hay? Hay violencia, ¿no? Violencia, por supuesto, pero ¿qué emociones disparan las conductas violentas? A ver. La ira, el enojo, la calentura, la bronca. El muñequito que poníamos de Intensamente era ese mismo, ¿no? Uno rojo con el pelo prendido fuego, que es una de las emociones más básicas. Recordemos que los niños, cuando vienen a este mundo, cuando nacemos, los bebés, tienen básicamente 2 respuestas emocionales a lo que les pasa. El enojo, la frustración, el llanto, el berrinche, o la satisfacción, la risa, el estado de placer. Después las emociones se van afinando, vamos entendiendo más lo que nuestro sistema nervioso nos dice. Más calmado. Entonces, ahora, usted con el café. Ahora sí, sí. Estaba Ahora un poco. Ya estamos pasa que hace sacamos el odio, un programa atrás
me habían suspendido. Uh, No quiero hacer de esto una sí. algo más grave de lo que... Una hoguera. Sí. Bueno, y este aquí que los especialistas hablan de 6 emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco. ¿Por qué hablan de estas emociones básicas? Porque en el mundo se han hecho experimentos en culturas alejadas, aisladas, Sí. que no comprenden idiomas ni señales, y más allá de la socialización o del entrenamiento, reconocen en los rostros, sin entender ninguna otra cosa más y sin ninguna referencia ni nada en común, estas 6 emociones. Se llaman las Big Six, las 6 grandes emociones. Claro. Las emociones empiezan a estar en el centro del tapete en los 80 para la psicología, que no les daba mucha bolilla, hay que recordarlo. Las grandes 2 corrientes psicológicas de principios del siglo XX, el conductismo y el psicoanálisis, ponían el énfasis en el conductismo en el estudio de la conducta observable, el psicoanálisis en los motivos inconscientes que nos movían desde las sombras desconocidas de nuestro psiquismo que había que interpretar a través del psicoanálisis. Las emociones son una especie de recién llegadas en términos de la historia de la psicología. En los años 80 empiezan a ser tomadas en cuenta, se empiezan a estudiar cómo son las respuestas conductuales de personas que no se percatan de sus emociones, con la lexitimia. Daniel Goleman escribe la inteligencia emocional como un factor en el cual en los análisis, en los test de inteligencia se miden cuestiones racionales, pero no se toman en cuenta las respuestas emotivas. Y ni te cuento, desde hace 5 años para acá, con la aparición masiva de la inteligencia artificial, los algoritmos sustituyéndonos en toda clase de puestos de trabajo, y aparecen los expertos a decir: el factor humano, lo que nos hace humanos, lo que nos hace imposible de sustituir para las máquinas, por ahora, es la parte emotiva, lo que le llaman las habilidades blandas, el diferencial que hace que podamos tener empatía y relacionarnos sintiéndonos entendidos, sintiendo que compartimos, más allá de lo racional, desde lo emotivo, desde la empatía, desde el conocimiento de estas emociones, que pasan a ser hoy en día las protagonistas de desarrollos psicológicos, de estudios de todo tipo y color, sobre todo con las neurociencias también, con los neurotransmisores, etc. Ahora, por un lado, obviamente, lo podemos identificar como problemas, ¿no? Estas pequeñas categorías que recién hablamos, o de situaciones, con una en común, como la ira, como lo desarrollaste allí, pero con el diferencial de que a su vez nos diferencia de otros ámbitos, por ejemplo con la inteligencia artificial. Sin embargo, es malo, pero a su vez nos diferencia y nos hace ser como somos, ¿no? Las emociones, percibirnos a nosotros mismos, es algo que hacemos naturalmente, Diego. Todo niño sabe cómo se siente, y llora cuando está triste y se ríe cuando está contento, y no controla demasiado sus respuestas frente a estas señales que el organismo nos envía, diciéndonos algo tan importante como cómo estoy, cómo me siento frente a lo que está pasando. Fíjate qué importancia que tienen las señales emocionales como para que podamos vivir la vida no dándoles pelota o no dejándonos guiar por ellas o no sabiendo lo que quieren decir. Ahora, en buena medida la educación formal, históricamente, tradicionalmente, le dice a los niños en el entorno de los 5 o 6 años de edad: posterga tu emoción, este no es el momento para gritar, para saltar o para llorar o para pegar o para lo que sea. Vos tenés que insertarte en grupos, vos tenés que hacer los deberes, vos tenés que ir a la escuela, vos tenés que cumplir los horarios de los adultos. O sea, el entrenamiento empieza a ir a contramano de la respuesta emotiva natural del niño. En muchos casos, este entrenamiento, pasado de rosca, en adultos que solamente entrenan esto, visualizan la parte de la lógica racional, de insertarse en grupos, de la disciplina, de la obediencia, no tomaron en cuenta que las emociones eran mucho más importantes de lo que se pensaba. Estoy hablando tradicional, estoy hablando hace mediados del siglo XX. Empezamos a tomar la respuesta emocional como algo importante justamente a raíz
de los descubrimientos terapéuticos en el cual el faltante, la raíz del sufrimiento o de los problemas, era no hacerle caso a emociones que estaban allí reprimidas, tapadas. Buena parte de los casos tradicionales del psicoanálisis, el psicoanálisis resulta que descubría amores ocultos, odios ocultos y las consecuentes enfermedades hasta físicas que eso terminaba afectando al organismo. La explicación del psicoanálisis es un poco más complicada, pero hoy en día estamos hablando de emociones. El amor que tenía que ocultar una paciente psicoanalítica terminaba enfermándola, la ira que ocultaba un paciente psicoanalítico terminaba enfermándolo. Hoy en día esto parece un poco antiguo como explicación de las emociones. Vamos directo al grano. Necesitamos a las emociones para relacionarnos. Las necesitamos, pero también no podemos dejarnos llevar por la marea de emociones sin control como si fuéramos un niño pequeño. Entonces lo que ocurre es que entre la niñez y la adultez, un periodo de aprendizaje, en donde digamos que no podemos hacer berrinches como si fuéramos bebés. Si hacemos un berrinche como si fuéramos un bebé o un adulto descontrolado, podemos terminar presos porque en una rencilla en un semáforo, al descontrolarnos podemos cometer un delito, pero al mismo tiempo nuestras emociones nos dicen qué es lo que está pasando. Entrenarlas, tomarlas en cuenta, actuar de acuerdo a ellas. Si vamos a extremos, las emociones pueden meternos en problemas por su descontrol. Esto era lo que planteábamos en estos pequeños ejemplos de cosas que aparecen en los diarios. Porque hablamos de entrenar las emociones. Ahora, sí, que es un mundo, por así decirlo y resumirlo, complejo. Sí. Ahora, si yo me entreno porque tengo una temporada de una disciplina deportiva, yo me preparo y sé que determinadas cosas me van a llevar a un punto, por así decirlo, ideal para luego afrontar ese desafío. Ahora, yo entreno las emociones, pero yo puedo esperar a ese escenario ideal. Siempre voy a llegar a un escenario donde controle todo y las emociones ya no me ganen. No. ¿En ese sentido? La parte importante del trabajo con las emociones, en general, hablamos los psicólogos, que no servimos para nada, y que llegamos medio tarde a veces, en la educación de los niños. El niño se comporta como un salvaje, ríe, llora, pega, se desubica, no sigue las reglas, justamente porque está aprendiendo a autocontrolarse para después, ya cuando entra en la escuela, entre 0 y 5, 6, hay un aprendizaje de autocontrol para después poder integrar grupos y para después poder aprender cosas que necesitan autocontrol. Los primeros años de los niños, este aprendizaje generalmente se produce en las casas, con adultos presentes, con adultos que más o menos también sepan controlar su ira o manejar su miedo o darle el lugar a una expresión de afecto. Muchas veces ocurre... El miedo no estaba ahí como catalogado en el... Pero es una emoción básica. Sí. ¿No? Viene de abajo y dispara, ¿no? Es una emoción básica el miedo. Dispara otras. Claro. Tradicionalmente, por ejemplo, el miedo había que suprimirlo. No tengas miedo. Chao. Claro. Ese era el mensaje. Bueno, no es muy eficaz manejarse así con el miedo. El miedo, por ejemplo, es una señal del organismo que nos dice que hay una amenaza. Hemos hablado en esta columna muchas veces. Y te prepara. Y te prepara y te permite defenderte y te permite huir si es necesario. Sí. Lo mismo que el enojo, que te permite tener la agresividad y te permite reaccionar también ante un peligro, ante un problema. Todas las emociones negativas y positivas tienen un lugar en nuestro psiquismo, tienen un lugar en nuestra vida, nos permiten relacionarnos eficazmente con el entorno y proteger nuestras vidas. Pero todo esto que acabo de decir necesita un aprendizaje en donde los adultos que ya saben manejar estas emociones, repito, señales del organismo que nos dicen cosas, como quien aprende a leer, como quien aprende a escribir. Los niños necesitan de esos adultos presentes, cercanos, dispuestos a ser un ejemplo, a guiar, a poner límites, a entrenar, no necesariamente a través de recompensa y castigo, pero sí marcar lo que sí y lo que no.
¿Por qué si no estos ¿Qué pasa aprendizajes? con la recompensa y el castigo? Perdón. La recompensa y el castigo también, pero es un poco simplista, Ajá. porque somos un poco más complejos que otros bichos de la naturaleza. A veces no es ni recompensa ni castigo. A veces es, bueno, resolvelo vos. A veces es simplemente te acompaño. A veces es no te juzgo. A veces yo no sé bien qué es lo mejor para vos, capaz que vos lo tenés que descubrir. En los procesos de aprendizaje hay cosas un poquito más complicadas que recompensar y castigar. Claro. Ahí mostrarías una especie de entrenador, padre, progenitor, profesor un tanto cuadrado, un tanto reductor a dos Claro. respuestas, un sistema Otra nervioso, apertura. un sistema nervioso que es más complejo que eso, Claro. y un entrenamiento que debería ser más complejo que eso. Entendido. Con respecto al enojo, ¿no? Nosotros las situaciones de adultos que planteábamos, que aparecen en los diarios, que Sí. vuelta a vuelta nos golpean, que la violencia que está en el foco de todo, que afecta a la seguridad, que afecta a nuestros derechos, que no nos permite salir tranquilos por la calle, que hace que los ministros y los gobiernos pongan mucha plata para proteger nuestra seguridad. A mí a veces me parece un poco como surrealista, que es como reforzar las defensas de un lugar pensando que el enemigo está afuera cuando el enemigo está dentro. ¿No? Está dentro de nosotros en conductas descontroladas, en aprendizajes que no fueron hechos, en abandono, soledad, a su vez violencia, mal entrenamiento de esos individuos que después despliegan la misma violencia que sufrieron. Esto está más que demostrado que es así. Niños agredidos son agresores, niños violados son violadores, niños no respetados después no respetan, y así. No hay mucho como errarle. Y eso ocurre en el ámbito más cercano de los niños. Así como los grandes entrenadores y referentes de estos aprendizajes son los adultos más cercanos, también los que la macanean en forma más importante son esos adultos más cercanos. Tal cual. Sobre esos adultos recae la responsabilidad de educar estas cosas y también la responsabilidad cuando no lo hace. Sí, sí. Pensaba ahora se me fue la idea de que te iba a preguntar acerca de que pusiste ejemplos y te centraste más que nada, por ejemplo, en esto de entrenamiento y la educación, ¿no? Para manejar, no para reprimir las emociones, pero para manejarlas y controlarlas. Claro. Hablaste de un ámbito en particular, por ejemplo, de común, siempre, más normal, más cotidiano, de padre a hijo, ¿no? De padres a hijos, de madres a hijos. El primer entorno al cual los chiquilines ingresan en la vida. Claro. Pero a ver, son entrenamientos que se disparan a diferentes ámbitos, a diferentes tipos de relaciones, ¿no? Claro. De vínculos que uno puede tirar. Claro. Lo que pasa es que muchas veces se pone el ojo en las maestras. Las maestras no enseñan, las maestras no cumplen, la maestra. Y las maestras no son, a las maestras les llegan estos problemas de falta de socialización y entrenamientos tempranos a los chiquilines, y no son ellas las grandes educadoras de estas cosas. Claro. Ellas enseñan muchísimas cosas, pero estas carencias en entrenamiento temprano, en cuanto a empatía, en cuanto a manejo de las emociones, en lo que es la falta de control, por ejemplo, de la ira, cuesta mucho si no sos el adulto que está todos los días con estos niños. Y lo que vos ves de los niños muchas veces son reproducciones exactas de descontrol, de ira, de agresión de los adultos que están con ellos. Exactas. Y cuando vos trabajás con esos adultos referentes, de los cuales los niños están tomando estos ejemplos, y muchas veces dicen, son las malas juntas. No, las malas juntas llegaron tarde. Es lo que pasaba en casa. Claro. Eso también es un desmarque de la sí, no sé si de responsabilidad, Glorito, pero... Sí, es patear la pelota afuera. Al córner. Claro, ¿no? De tirarle el fardo a otro, ¿no? Sí, y los adultos que están teniendo estas conductas, este descontrol, esta falta de manejo de sus propias emociones, son los principales maestros, entre comillas, después de esos descontroles que vemos en estos niños, que los percibimos a muy tempranas edades. Claro. La buena noticia, hay un par de buenas noticias. Hay una ley de estudio en el Parlamento para implementar la educación emocional. Esto salió en búsqueda el jueves pasado. Yo tuve algún intercambio en redes con gente que está trabajando en esto. Vamos a ver cómo se implementa, pero por lo menos la buena noticia es que esto está en agenda, esto está visible
Y, esto en instituciones educativas. Públicas, sí. Sí, se está implementando esto, vamos a ver si hay un entrenamiento a los docentes, sería muy bueno, pero por lo menos se está poniendo en foco esta ausencia de entrenamiento en la parte emocional y yo espero que esto sea una ayuda, sobre todo para los que están en la primera línea, ¿no? Los maestras que trabajan con los chiquilines, profesores de gimnasia, en fin. Para no fracasar el proceso, digamos. Sí, sí, pero siempre el puntapié inicial de estos aprendizajes está en casa con los papás o los adultos referentes, que son tan importantes como los papás. La mamá puede no estar, pero hay una abuela y un tío. Es importante que también ellos puedan enfocarse, por lo menos, en que hay que trabajar con la parte emocional. Esto está cada vez más de moda, tiene mucho que ver con el desarrollo de la robótica, la profecía catastrófica es vamos a ser todos sustituidos por robots y por algoritmos, pero lo que nos hace humanos, la respuesta emocional, sería lo que nos va a salvar de ser sustituidos por algoritmos. ¿Y qué te parece la respuesta más naturalista que te hace mucho ruido acerca del disparador de emociones? De sinapsis, químicas, internas, que sucede a nivel fisiológico, que son disparadores hormonales. No. ¿Vos estás hablando de causa-efecto? Sí. A ver qué probabilidad, o dentro de, digamos, de tu paradigma. Las emociones aparecen, yo qué sé, en pinturas rupestres en las cavernas. Los seres humanos sabemos lo que es estar enojados, o lo que es estar enamorados, o lo que es estar tristes. Ahora, la ciencia lo que ha hecho es estudiar los impulsos neurológicos, la sinapsis de las neuronas, los neurotransmisores, ver qué sustancias están involucradas en las respuestas emocionales. Hay ya psicofármacos para manejar las emociones, en especial antidepresivos, ansiolíticos, son muy buenos, bien recetados y seguidos los tratamientos para manejar patologías, no para manejar las emociones. Por favor, muchas veces hay un desborde del uso de psicofármacos, también hemos hablado abundantemente de este desborde, que obviamente no es sano ni recomendable. Pero el estudio, si bien está basado en fabricar psicofármacos para regular nuestro sistema nervioso, cuando hay patología, nuestro sistema nervioso es el que muestra estos cambios, que no es la causa, porque hay neurotransmisores, me siento bien, me siento mal, sino más bien que es algo en conjunto, ¿no? Yo me siento así, la ciencia ha estudiado los neurotransmisores que están en juego, y bueno, eso... Son datos que es un vector que viene como explicador. Que podemos usar. No hay causa y consecuencia, son cosas que nos pasan, ¿no? Yo qué sé, cuando uno está enojado, le pasa que aumenta la frecuencia cardíaca, le pasa que aumenta la presión arterial, le pasa que, yo qué sé, transpira. Pero no vamos a decir, estoy enojado porque transpiró o estoy enojado porque aumentó mi frecuencia cardíaca. ¿Me explico? Claro. Es un fenómeno que se da en forma de Gestalt. Mira, ahí está la palabra. Gestalt es un fenómeno que va más allá de la suma de las partes, ¿no? Va todo junto. Claro. En el colegio de mi nieta se mueven mucho con el monstruo de los colores. Sí, está buenísimo. Relacionándolo con las emociones. Ese libro, sí. Desde los más pequeños hasta los de sexto. Muy diferente a nuestra educación más formal, lo comenta Marta Verónica. Sí. Bueno, eso es un buen ejemplo de que se está prestando atención a cómo se sienten los niños. Un educador, se me ocurre bastante difícil de manejar un grupo sin prestarle atención a esta parte, ¿no? De los chiquilines. Que antiguamente se hacía de cuenta como que no existía, pero ahora se le presta atención. Una maravillosa noticia. Notable, Alberito, te tengo que despedir. Muy bien. Cumplimos por hoy. Estamos enojados y me dijeron que por ahí trajiste algo de regalo. Para que no se enoje conmigo, sí, porque hay un pedido. Ya está, es como la gente que me pide dibujo, ¿viste? Uno trae dibujo, dame más dibujo. Uno trae bizcocho, dame más bizcocho. Ahí, claro, los bizcochitos tradicionales de Alvarito que yo no puedo disfrutar, pero bueno, disfruto que otros lo hagan. Hoy hay. Ah, usted, claro. Yo tengo esa especialidad. Tengo una... Igual que mi hija. Claro, pero tenemos una panadería, ¿eh? Sí, no, y por suerte, mirá que yo esto lo revivo. O sea, no me hago el coso de que, no, soy el víctima, que no me... A ver, ahora abundan
obviamente los precios por ahí suben un poquito más, pero ahora la oferta es otra. Sí, sí, Estamos hay. hablando de la gente que es intolerante al gluten Sí. o celíaca o que no puede comer harina. Los bizcochos los extraño a morir. Pero hay. Después te tiro el nombre, la dirección de la panadería, Sí. para allá, para el otro lado del centro. Y son ricos, pero el bizcocho tradicional, Ah. uno lo ve, esa margarita con crema. Gracias, Alvarito. Querido, Un placer. nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Nos Dale. acompaña, como siempre, el psicólogo Álvaro Alcuri en el espacio Los psicólogos no sirven para nada.